hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva. Como que se agarra más, ¿no? Cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y despertarme al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor. No puedo más que adorar. ¿Qué tal, queridos hermanos? Una vez más, bienvenidos a su programa, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar esperando en este hermoso día. Miércoles, hemos llegado al ombligo de la semana. Claro que sí, gracias al Señor, ¿sí? Bienvenidos sean todos ustedes. Un saludo muy cariñoso para cada uno de ustedes que nos están mirando, que nos van a estar acompañando. Les pedimos, como siempre, queridos hermanos, que agarren su Biblia, porque vamos a compartir la palabra de Dios el día de hoy. ¿Qué es lo que hacemos en cada programa? ¿Sí? Así que vayamos, agarren su Biblia y vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a reflexionar la palabra de Dios, la vamos a adaptar a los acontecimientos que estamos viviendo en estos días. La vamos a adaptar a las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros, ¿sí? Alrededor de nosotros, en nuestra comunidad, en nuestro país. Así que, pues bien, ni más ni menos, pues bienvenidos sean todos ustedes y pongámonos en las manos del Señor, diciendo todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre de amor, muy buenas tardes. Te saludamos una vez más a esta hora, contentos, alegres, Señor, porque nos has permitido vivir este día. Nos has permitido ir al trabajo, nos has permitido, Señor, tener la vida. Gracias. Gracias por el movimiento de nuestro cuerpo. Gracias por la vista, Señor. Gracias por cada respiro que absorbe nuestro cuerpo, Señor. Gracias. Bendito y alabado seas por la sangre que corre en nuestro cuerpo, por cada pálpito de nuestro corazón. En cada pálpito de nuestro corazón tú estás presente, Señor, porque gracias a tu misericordia es que nuestro corazón sigue funcionando. Bendito y alabado seas. En esta tarde, Señor, queremos pedirte humildemente que nos acompañes, que el Espíritu Santo nos guíe, ya que vamos a compartir tu palabra. Que el Espíritu Santo vaya preparando los corazones de las personas que nos van a acompañar en este día, Señor. Y que el mensaje llegue a donde tiene que llegar, Señor. Nosotros sembramos y tú haces crecer la semilla, nacer la semilla. Señor, te pedimos pues que nos ilumines con el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si escuchas la voz del Señor, no le cierres tu corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, una vez más les damos pues la bienvenida a este su programa, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Hoy nos acompaña Marta, una vez más nos está acompañando Marta. Aquí nos va a acompañar a leer la palabra de Dios para que la vayamos desglosando. Así que les pido pues a los que estén presentes que agarren su Biblia y vamos a reflexionar lo que dice la palabra de Dios el día de hoy, allá en San Juan 8, versículo 31 en adelante. ¿Sí? Así que, Marta, vamos a reflexionar. A ver, vamos a hacer una reflexión sobre las cosas, queridos hermanos, que están sucediendo el día de hoy. ¿Sí? Sobre las cosas que están sucediendo. No estamos inventando absolutamente nada, sino que son cosas reales y que ustedes a través de las noticias, creo yo que ya han de estar enterados. Así que vayamos a la palabra de Dios y la vamos a ir reflexionando. Le das una sola lectura hasta donde vas a llegar al 44, ¿sí? Todo, y ya después lo vamos a ir leyendo por partes, ¿sale? Por favor. Dirigiéndose a los judíos que habían creído en él, Jesús dijo: si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué significa eso de que seremos libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no permanece para siempre en la casa, mientras que el Hijo sí. Por eso, si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Ya sé que son descendientes de Abraham. Sin embargo, quieren matarme porque no aceptan mi enseñanza. Yo hablo de lo que he visto hacer a mi Padre. Sus acciones, en cambio, ponen de manifiesto lo que han oído a su Padre. Ellos le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús contestó: si fueran de verdad hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Ustedes quieren matarme a mí, que les he dicho la verdad, que aprendí de Dios mismo. Abraham no hizo nada semejante. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le contestaron: nosotros no somos hijos ilegítimos. Dios es nuestro único Padre. Entonces Jesús les dijo: si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían, porque yo salí de Dios y he venido de parte suya. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no son capaces de escuchar mi palabra. Ya que ustedes son hijos de su padre, que es el diablo, le pertenecen a él y desean complacerle en sus deseos. Él fue homicida desde el principio. Nunca se mantuvo firme en la verdad. Por eso, nunca dice la verdad. Cuando miente, habla de lo que lleva dentro, porque es mentiroso por naturaleza y padre de la mentira. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos, si pusimos atención, es el evangelio
que cae exactamente el día de hoy, ¿sí? El día de hoy en la iglesia, recuerdan que todos los días se celebra la Santa Misa y se lee el Evangelio. Es el Evangelio que cae el día de hoy, ¿sí? Así que vamos a ir al tema. Vamos a ir al tema. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si permanecen, ¿sí? Si permanecen en la verdad, ¿sí? Si perseveran, serán discípulos míos si perseveran en mi palabra. Una persona, queridos hermanos, Jesús les estaba hablando en aquel tiempo allá a los judíos, porque él era judío y estaba en tierra judía, ¿sí? Pero hoy, el día de hoy, estamos nosotros aquí, de este lado del mundo. En Latinoamérica, estamos en América, en el continente americano, pero el Señor, su palabra del Señor es viva hoy y siempre, ¿sí? Así que, ¿qué? A hoy nos está hablando a nosotros. Nosotros seremos, ustedes, nos dice el Señor, serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Sabemos que todos los bautizados somos discípulos del Señor a través del bautismo. Nos hacemos discípulos del Señor, así lo dijo el Señor allá en Mateo 28, 19. En adelante, ¿sí? Vayan por todas las naciones y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que a través del bautismo nos hacemos nosotros discípulos del Señor. Pero no nada más eso. No termina ahí donde que dices, bueno, ya soy discípulo del Señor, ya he terminado, ya he cumplido, ya. No. Dice, serán verdaderos discípulos míos si permanecen, si perseveran en mi palabra. ¿Qué es perseverar? Que no la cambiemos, que estemos ahí continuamente, todo el tiempo, ¿sí? Todos los días. No un día sí y un día no. No, Señor. Todos los días estar en la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras, estudiando, ¿sí? Entonces, ¿y qué vamos a obtener? Conocer la verdad. Conocer la verdad. El día de hoy, queridos hermanos, han de estar mirando en sus pantallas que dice el tema para los legisladores. ¿Qué serán los legisladores? ¿Quiénes son? Los legisladores especialmente van dirigido este programa, este tema, para los legisladores de mi país, de México, ¿sí? Para ellos va este tema. Esta predicación se la dedico a ellos, ¿sí? No son palabras mías, son palabras del Señor. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque también ellos, estoy seguro, que son discípulos del Señor a través del bautismo, ¿sí? A través del bautismo son discípulos del Señor. No creo que todos ellos sean ateos y que no estén bautizados, ¿sí? No. Yo creo que hay católicos en los legisladores. ¿Quiénes son ellos? Los que están en el Senado, los que tienen autoridad para remover algo de la institución o agregarle, modificar, ¿sí? Y en este caso están ellos modificando, están luchando, trabajando, sudando la gota gorda por el bienestar del pueblo, ¿sí? Por el bienestar del pueblo. ¿Qué es lo que están haciendo? Están luchando por poner una ley que ya como ley, ¿sí? Pero más bien que como ley ya sería una imposición, porque una cosa es una ley y otra cosa es que pues hoy tienes que hacerlo, ¿sí? Así es como se empieza este asunto. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Van a poner, están trabajando, ya dijimos, sudando la gota gorda, luchando por el pueblo, por los que votamos para senadores, para diputados, para que estén allá representando al pueblo, a la comunidad, allá en el Congreso. Están luchando por poner una ley que permita a sus hijos de ustedes y a los míos, ¿sí? A sus hijos de ustedes y a los míos,
que ellos tengan la libertad de elegir si quieren ser, si son niños, que se consideren niñas, o las niñas, niños, ¿sí? O sea, que ellos decidan, unas crías así de grandes, chiquitas, ¿sí? O sea, realmente da tristeza, a mí me da tristeza ver cómo el gobierno de mi país se está convirtiendo en algo, en un monstruo se está convirtiendo, ¿sí? El gobierno, porque lo abarca todo, los legisladores son los que tienen la autoridad de hacer eso. Entonces, el día de hoy queremos dedicar esta predicación a ellos, ¿sí? Ellos seguramente son discípulos del Señor a través del bautismo, pero no han perseverado en la palabra de Dios. ¿Y cómo sabes, Fidel, que no han perseverado? Es que los hechos hablan por sí solos. Una persona que es discípulo de Jesús no hace esas tonterías. No hace esas tonterías. Esas leyes, cuando el país está necesitado de otras cosas, de verdad que son prioridad, ¿sí? Que son prioridad, ¿como qué? Como la inseguridad del país. Como la inseguridad del país. Esa es una de las prioridades grandes, una de las primeras. Si no hubiera tanta delincuencia, yo les aseguro, creo yo, estoy convencido de que la economía estuviera mejor. ¿Y por qué? Porque habría más trabajos, pequeños negocios, grandes negocios, darían más trabajo para la gente, para la población. Pero así, las personas, incluso campesinos, las personas que se dedican a criar ganado, están cerrando, ¿sí? Dejan de hacerlo. ¿Por qué? Porque pues viene la delincuencia y les quita el sudor, el dinero, lo que han ganado con el sudor de su frente, ¿sí? Esas son prioridades. Esas son prioridades. No estar inventando, buscando, querer cambiar algo que ya viene por sí solo, por su naturaleza. O sea, para mí, lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir. Para mí, yo miro que para ser tan estúpido se necesita estudiar mucho. ¿Sí? Se necesita estudiar mucho, porque para que ellos lleguen a ser legisladores, para que estén en el Congreso, yo creo que estudiaron. Pero para eso, o sea, a mí, yo estoy protestando como ciudadano mexicano, ¿sí? Y como cristiano. Como discípulo de Jesús. En este caso, queridos hermanos, va para ellos. Ellos, al tener esas acciones, al actuar de esa manera, creo yo que no han perseverado en la palabra de Dios, ¿sí? Dice el Señor que si perseveran en la palabra de Dios, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Si ellos perseveran en la palabra de Dios y conocen la palabra de Dios, se van a liberar de esa forma de pensar, ¿sí? De esa forma de pensar. Porque esa no es una forma de pensar de un discípulo de Jesús. No es la forma de pensar. ¿Y por qué digo que no es? Porque los discípulos de Jesús, supuestamente, tienen que pensar y actuar y vivir de acuerdo a cómo vivió Jesús, ¿sí? Luchando y esforzándonos para hacer la voluntad del Padre. Jesús vino y hizo la voluntad del Padre. Y Él nos enseñó cómo hacerlo. Pero como no hemos perseverado en la palabra de Dios, seguimos de esclavos en el pecado. Seguimos esclavizados al pecado. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices ustedes serán libres? Jesús contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Lo que ellos están haciendo como dirigentes, como personas con autoridad para cambiar las leyes, están siendo esclavos del pecado, porque eso va en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? El 35, Marta, si me ayudas.
Ok. Pero el esclavo no se quedará en casa, dice el Señor. Pero el esclavo no se quedará en casa para siempre. El hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Cristo vino a darnos la libertad del pecado, ¿sí? Nos libera, pero nosotros no queremos, decimos, no, Señor, a mí me gusta estar encadenado al mal, me gusta estar encadenado a estas ideologías tontas, ¿sí? Porque, oye, yo le doy vueltas a este asunto, queridos hermanos. Yo le doy vueltas y yo digo, a ver, ¿cómo podemos nosotros con ejemplos sencillos, con ejemplos, no con tantas palabras de gran intelecto, de mucho conocimiento universitario, de unas palabras científicas que nos quedamos, al menos yo me quedo con la boca abierta, digo, ¿qué dijo? No entendí nada, ¿sí? Con palabras sencillas y ejemplos sencillos, queridos hermanos. Esto que están haciendo estos legisladores es una tontería y les voy a decir por qué. Naturalmente, un toro con otro toro no hay procreación, ¿sí? Un burro con otro burro, macho, los dos, no hay procreación. ¿Cómo pues intentan ellos querer cambiar a fuerza la mente del ser humano? Tu mente, padre de familia, tu mente y mi mentalidad, ¿sí? Queriendo que yo me sienta mujer cuando pues yo soy hombre, nací hombre. ¿Qué le vamos a hacer? Ya hemos hablado de esto en otros temas, que hay una inclinación hacia el mismo sexo, hasta ahí está bien. No hay problema, ¿sí? La iglesia no se mete con eso. Dice, es ok. La inclinación, el deseo, está bien, ¿sí? Se les apoya. ¿Por qué no mejor buscar la forma de ayudar y de apoyar a esas personas? Abrir algunos lugares en donde se les pueda dar información, formación de una vida, para llevar una vida correcta. Y no empezar distorsionando la mente, y peor tantito, la mente de un niño, ¿sí? La mente de un niño. Dice la palabra de Dios, dice Jesús, el que se meta con uno de estos pequeños, ¿sí? El que le haga algo a uno de estos pequeños, más le valdría amarrarse la piedra del molino y arrojarse al mar. Más le valdría. ¿Sí? Así que, ¿qué estoy haciendo? ¿Insultándolos? No los estoy insultando. Estoy tratando de abrirle los ojos de que ustedes, padres de familia, y yo, y para ellos, para que no vayan a ir a dar al fondo del mar. ¿Sí? Es mi deber como cristiano. ¿Sí? Cuando me bautizaron, yo pasé a ser sacerdote, profeta y rey. ¿Sí? Sacerdote, profeta y rey, todos los bautizados, y tenemos ese gran cargo, esa gran responsabilidad, y como profetas, como cristianos, como discípulos de Cristo, tenemos que denunciar estas tonterías, queridos hermanos, y lo estoy haciendo, y no con mis propias palabras, sino de acuerdo a la palabra de Dios, reflexionando sobre ella. ¿Dónde nos quedamos, Marta? En el 34 y tú leíste el 35. No, 37 vamos. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes y por eso tratan de matarme. ¿Sí? Pueden decir ellos, y puede ser que son católicos y van a misa. ¿Sí? Van a misa y están comulgando. Y dicen, yo soy católico o soy cristiano evangélico. ¿Sí? Yo lo soy. Dice el Señor, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes. O sea, el Señor reclama,
¿Por qué si dices que eres católico? ¿Por qué si dices que eres cristiano? Mi palabra no la acoges, no la escuchas, no la aceptas. A fuerza quieres hacer tu voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué? Si eres hijo de Abraham, ¿sí? Que sabemos que nuestro padre Abraham en la fe, ¿sí? Deberíamos de acoger la palabra de Dios, su palabra de Jesús. Pero mi palabra no tiene acogida en ustedes y por eso tratan de matarme. Cuando la palabra de Dios, cuando no aceptamos la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Tratando de matar a Cristo, tratando de matar a Dios, tratando de desaparecerlo, ¿sí? Así de fácil, queridos hermanos, así de sencillo. Y en este caso, en esta situación, es lo que se está haciendo. ¿Sí? 38. 38. Yo hablo, 38. Yo hablo de lo que he visto hacer a mi padre. Sus acciones, en cambio, ponen de manifiesto lo que han oído a su padre. Ellos le cortaron la palabra. Nuestro padre es Abraham, una vez más. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Como Abraham. ¿Y cómo actuó Abraham? Si usted es católico, si usted es cristiano, actuaría como actuó Abraham. ¿Y cómo fue la actuación de Abraham? ¿Cómo fue? Creyó, tuvo fe. Creyó en la promesa que Dios le había propuesto. Creyó en la promesa que Dios le había hecho. ¿Sí? Por eso el Señor dice: si fueran hijos de Abraham de verdad, habrían de coger mi palabra, habrían de actuar igual que él. ¿Sí? Pero viene alguien que les dice la verdad, ¿sí? Viene alguien, dice el Señor, que les dice la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme otra vez, el Señor. ¿Sí? Cuando hay alguien, cuando hay una persona, cuando hay un cristiano, ¿sí? Cuando hay un sacerdote hablándoles con la palabra de Dios, ¿qué quieren hacer? Matarlo. Quieren matarlo. ¿Por qué? Porque les estorba. Les estorba. Simple. Les estorba para llevar a cabo sus malas acciones. Esta no es la manera de actuar de Abraham, dice el Señor. Ustedes actúan como su padre, dice. Y vamos a ver quién es su padre. Ya escuchamos cuando Marta nos ayudó a leer, ¿sí? Ya escuchamos quién es su padre. Cada quien está actuando de acuerdo a su padre. Dios vino, Jesús vino y está actuando de acuerdo al Padre, a lo que ha escuchado del Padre. Viene a cumplir la voluntad del Padre. Ahora vamos a ver quién es el Padre. ¿Por qué Jesús dice: ustedes actúan como hizo su Padre? ¿Sí? Imagínense. Cuando una persona... Vamos, no me voy a adelantar. Vamos. Sigue, ¿puedes? En el 41. 41. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le contestaron: nosotros no somos hijos ilegítimos. Dios es nuestro único padre. Sigue. Entonces Jesús les dijo: si Dios fuera el padre de ustedes, me amarían. Sí. Si Dios fuera el padre de ustedes, legisladores, gobernantes, si Dios fuera el padre de ustedes, ¿qué pasaría? Me amarían. ¿Otra vez? Me amarían porque yo salí de Dios y he venido de parte suya. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. ¿Sí? Jesús no viene por su propia cuenta. Dios lo envía, el Padre lo envía y Él, obediente, viene. Sigue. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Dice el Señor. Les hace una pregunta. Legisladores, congresistas, personas encargadas de quitar y poner en la Constitución. ¿Por qué no entienden el lenguaje del Señor? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Dice Jesús. ¿Por qué no lo entienden?
Pues porque no son capaces de escuchar mi palabra. Porque no son capaces de escuchar la palabra de Dios, no son capaces. Si acaso van a misa a dormirse, porque no escuchan la palabra de Dios, no escuchan. En todas las misas Dios nos está hablando, y si en verdad tú eres cristiano, deberías de escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de tu Padre, del que dices que es tu Padre. Sin embargo, dice el Señor, ¿tal? Ya que ustedes son hijos de su padre, que es el diablo. Espérame tantito. Vamos a ver quién es su padre. El que no escucha la palabra de Dios, la persona que no escucha a Jesús, ¿quién es su padre? Ya que ustedes son hijos de su padre, que es el diablo. ¿Quién es su padre? El diablo. Otra vez, legisladores, ¿quién es su padre? El diablo. Le pertenecen a él y desean complacerle en sus deseos. Son hijos del diablo, dice el Señor. Y son discípulos de Jesús. ¿Sí? Pero para ser discípulos de Jesús, no nada más se queda uno con el bautismo. No, dice el Señor, perseveren en mi palabra, perseveren en mi palabra, perseveren, ¿sí? Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra, ¿sí? Y ya que estamos aquí, me gustaría ver un puntito. Miren, legisladores, presidentes, gobernantes y público en general, me refiero a todos los cristianos, ¿sí? Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Más que nada a esas personas que son de la alta alcurnia, ¿sí? A esas personas que son de la alta alcurnia, de la alta sociedad, ¿sí? Cuando fallecen, allá andan buscando en la iglesia, buscando a Dios, que le celebren una misa de cuerpo presente. Entonces quieren una misa de cuerpo presente. ¿Para qué tristes quieren una misa de cuerpo presente? ¿Para qué? Para calmar la conciencia de no haber escuchado la palabra de Dios. No la escuché vivo. Bueno, a ver si muerto la escucha. No, queridos hermanos, no es así. Necesitamos ir a la reflexión. Necesitamos, queridos hermanos, necesitamos hacer un alto en nuestra loca carrera hacia el despeñadero, hacia el barranco. Necesitamos hacer un alto, queridos hermanos. Si llegara este video a uno de ellos, me encantaría. Pero queridos hermanos, te estoy hablando a ti que me estás viendo en tu casa. Necesitamos hablar, no podemos quedarnos callados. No podemos. En aquel tiempo, años, siglos atrás, cuando empezó el cristianismo, los estaban matando y no por eso se quedaban callados. Ellos seguían a Cristo con una convicción tan grande de dar hasta la vida por Él. 19 siglos, 20 siglos después, aquí en México, hace 100 años, vamos para 100 años, en el año 2026 vamos a cumplir 100 años, pero ya esta situación ya venía desde 1917, 18, ya venía esta situación, pero en el 26 explota, ¿sí? Cuando cierran las iglesias, cuando sacan a los sacerdotes, les prohíben usar su sotana en la calle, sus ornamentos, ¿sí? Se los prohíben. Nos prohibieron traer una imagen, rezar el rosario, hablar de Dios en la calle. Es lo que están haciendo el día de hoy. Una vez más, queridos hermanos, 100 años después,
En México vuelven a atacar otra vez. ¿Sí? ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los que vuelven a atacar? Los que son hijos ¿de quién? Del diablo. Del diablo. ¿Sí? Son hijos del diablo. Así que los llamamos a una reflexión. Los llamamos a que reflexionen, queridos hermanos, ustedes y yo. ¿A quién vamos a preferir? ¿A quién vamos a seguir? Dice allá San Pablo en Gálatas 1:10, 1:8 por ahí, dice, ¿con quién quieren quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? Si quieren quedar bien con los hombres, ya no serán hijos de Dios. ¿Sí? Ya fallaron. Allá en Gálatas, aquí está, se los voy a leer para que no digan que ando con medias tintas. En el 10, Gálatas 1:10, ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con quién tratamos de quedar bien? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? ¿Acaso tenemos que ponerle la atención a esas leyes tontas, torcidas, que no vienen de Dios? ¿Eso tenemos que hacer? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si eso hacemos, hermanos, si tratan de agradar a los hombres, ya no serían siervos de Cristo, ya no son discípulos de Cristo, ya no son servidores de Dios, ya perdimos, ¿sí? Dice, ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Así de sencillo. Ha sido un homicida desde el principio. Satanás ha sido un homicida desde el principio. Nos lo vuelve a recordar Jesús. Porque la verdad no está en él. No hay nada de verdad en esas leyes que están luchando por imponer en la Constitución. No hay nada de verdad en esas leyes torcidas. Ni científicamente, ni moralmente, ni bíblicamente. No hay. Entonces aquí la pregunta es, ¿usted y yo vamos a seguir su juego? ¿Por qué no levantamos la voz, queridos hermanos? Compartan estos videos, háganlos llegar a sus familiares en México, háganlos llegar, ¿sí? Aquí, igual tenemos que protestar, tenemos que hablar, si no, nos están silenciando. Es más, ahorita ya ni los jóvenes ya no hablan, es una tristeza, no hablan, están puro en el celular, puro en la internet. No hablan. Eso es lo que ellos quieren hacer con nosotros, dejarnos mudos, sordos, que no piensemos por nosotros mismos. ¿Sí? Queridos hermanos, es hora de actuar. Es hora de que, porque esto está empezando, Esto está empezando. Hoy la iglesia tiene otra vez, siempre ha tenido, pero hoy se está viniendo una ola, no una ola, el mar encima sobre una persecución tremenda, ¿sí? Así que necesitamos tomar cartas en el asunto. Ahora tal vez ya no te van a perseguir. ¿Eres católico? ¿Cristiano? ¡Pum! Sí, ya, muerto. No, tal vez no así, pero nos están persiguiendo de otra manera. Antes nos mataban, los descuartizaban por ser cristianos. A hoy nos están silenciando y nosotros estamos cooperando con ellos. Ha sido un mentiroso desde el principio, dice, porque la verdad no está en él y no ha mantenido la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Así que recuerden, queridos hermanos, no hay tampoco mentiras piadosas. No, Señor. Eso es palabra de Satanás, porque de Dios no. ¿Sí? Así que vamos a ir a San Pedro. San Pedro 2. Segunda de San Pedro capítulo 2. Vamos a segunda de San Pedro capítulo 2. Miren cómo Pedro
ya lo veía venir todo esto. Segunda de Pedro capítulo 2, ¿sí? Aquí vamos a ir leyendo y vamos a ir desglosando porque el tiempo es oro. La verdad, mira, ya vamos a terminar. El tiempo, no, es que yo siempre he dicho que somos unos rateros con Dios sobre el tiempo. El tiempo es de Dios y nos pesa. Escuchar una enseñanza, una reflexión de 1 hora, nos da pereza. Pero esa pereza no crean que es el Espíritu Santo el que los hace dormir, no. Es el Espíritu, pero no de Dios. Como hubo falsos profetas en el pueblo, también entre ustedes habrá falsos maestros que promoverán sectas perniciosas. Negarán al Señor que los rescató y atraerán sobre sí una inminente ruina. Muchos se sumarán a sus desvergüenzas y por su culpa será difamado el camino de la verdad. Ahí está ahí. Ponle tu dedo para que no te pierdas. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades, dice en esta traducción. Yo utilizo la latinoamericana y Marta está utilizando la Biblia de los jóvenes, del pueblo, ¿verdad? De los jóvenes. La Biblia. De los jóvenes. Biblia católica para jóvenes, ¿sí? Para jóvenes. Dice, introducirán novedades dañinas. A ver, introducirán novedades. Esto que están haciendo es una novedad, ¿sí? Es una novedad. Algo novedoso. ¿Para qué restringirnos a nuestra pasión por el sexo? ¿Para qué? Si podemos ser libres. Claro que sí, Dios tampoco restringe. Dios no restringe el sexo, por eso lo dio, porque es algo bueno, ¿sí? Él te puso en tu ser y en el mío la pasión, esa sensación, todo lo que se siente, ¿sí? Lo que sentimos cuando vamos a tener una relación íntima, ¿sí? Él lo puso ahí para que lo disfrutes, sí, pero de acuerdo a su voluntad de Él. No de acuerdo a tu pensamiento o a tu voluntad. ¿Y por qué? Simple. Para evitarte preocupaciones, para evitarte un mal, ¿sí? Para evitarte un mal sencillo. ¿Quiénes son los que tienen permiso de Dios para tener una relación íntima? ¿Quién? Las personas que han decidido formar un hogar. La persona que ha decidido formar un hogar, un hombre y una mujer. No termina ahí. Ir ante los ministros de Dios y recibir la bendición de parte de ellos. De parte de ellos, Dios bendice ese matrimonio. ¿Sí? Así de fácil. No es tampoco esa bendición que le dan los pastores protestantes, tampoco es. Eso se llama teatro, punto. Así, porque ellos no son ministros de Dios. Y yo, cuando digo que la burra es parda es porque traigo los pelos en la mano. 2 Corintios 5, ahí lo dice, no son mis palabras. 2 Corintios 5, 19, dice, pues en Cristo Dios estaba reconciliado el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros, escuchen, a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. ¿Sí? Como embajadores de Cristo. ¿Qué más? Como si Dios mismo, escuchen bien, ¿quién es un ministro de Dios? Dice San Pablo. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. ¿Sí?
Así que no andemos por las ramas. Las cosas se dicen claras porque si no, por eso estamos como estamos. Yo estoy convencido de que por eso mucha gente se ha distorsionado la mente, el corazón, la vida, y por eso estamos como estamos, porque no queremos decir las cosas como va. Al pan, pan y al vino, vino. Jesús no andaba con medias tintas. Si Él es nuestro maestro y somos sus discípulos, ¿sí? Tenemos que hablar las cosas claras como lo hacía Él. Para no estar pensando, ¿qué querría decir? ¿Será esto o será lo otro? No, Señor, las cosas son así. Bien, dice, introducirán novedades dañinas. ¿Ves? A ver, ¿novedades qué? ¿Qué? Dañinas. No esas novedades que están queriendo introducir estas gentes, estos legisladores en la constitución del país, en las leyes del país, cambiando. No es nada que te va a hacer bien, queridos hermanos. Son novedades dañinas, algo que te hace daño. Pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios. Ay, no soy yo, ahí está. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Muchos imitarán sus vicios. Eso es un vicio, ¿sí? Y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Por la culpa de esta gente, por la culpa de ustedes legisladores y por la culpa de ustedes cristianos y mía, por quedarnos mudos ante las acciones de esta gente, se va a desprestigiar a Dios, la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. ¿Sí? Se va a desprestigiar a Cristo. Los inspirará. ¿Sí? Lo van a hacer, sí, lo van a hacer, lo van a seguir haciendo. ¿Y saben por qué? Porque los inspirará el amor. Los inspirará el amor. Pero no hay ni siquiera una coma ahí. Voy para allá, espérense. El amor al dinero. Los inspirará el amor al dinero. ¿Sí? Y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. ¿Y sabe cuáles son las palabras engañosas? Dime una palabra engañosa, Marta, de este género, de esta ideología, algo que ellos utilizan. Como una palabra que no podamos entender. Bueno, pues ¿Alguna palabra que no podemos entender, Lisandro? Ideología, ya esa palabra no la ideología de género. Y bueno, yo, queridos hermanos, yo no soy una persona con universidad, eso no es un secreto, yo lo he dicho desde el día en que empezamos esto. Y entonces por eso es que Dios me dio esta oportunidad de hacer esto que estamos haciendo con palabras sencillas, ¿sí? Hay muchas palabras que no conocemos o que son desconocidas. Más que el idioma lo están cambiando, ¿sí? Más que el idioma lo están cambiando, lo están disque entre comillas renovando, ¿eh? Lo vamos a decir así, renovando. Bueno, si fuera por lo bueno está bien. Pero ¿cómo que en lugar de ellos ya no serán ellos, sino serán ellas? Ya no serán, ya no se va a ver una definición del sexo. En la palabra ellos te refieres a los hombres, o él, o ella, mujer. No, ahora ya no, ahora van a ser, para decir todos, no, todos se refieren nomás a los hombres, no, va a ser todes. O sea, por eso digo yo, bueno, la ciencia que arregla las letras, las palabras, yo no sé, o sea, si para ser tan estúpido se necesita estudiar tanto, yo mejor me quedo como estoy, de burrito,
¿sí? De burrito me quedo yo, de analfabeta me quedo, ¿sí? Porque es algo inconcebible, o sea, algo que no, ¿cómo? Por favor, ¿eh? Entonces seguimos, dice, imitarán sus vicios y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor al billullo, al billete, al dinero, y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas, con palabras que no sabemos. A mí me sorprende los políticos, se ponen a decir un discurso y la gente del pueblo, la gente que no tiene un estudio universitario, créeme que se queda igual que yo, con la boca abierta. Y les aplaudimos porque bárbaros, sí saben esto, sí saben. ¿Sí? Sí saben, pero engañar. Pero su sentencia, dice, aquí va. Pero su sentencia hace tiempo que está al acecho y su destrucción es eminente. Eminente. ¿Sí? El día que les llegue la pelona, que nos llegue, vamos a darle cuentas a Dios. Eso que ni qué, queridos hermanos, ustedes y nosotros. Y lo que estamos haciendo es, de una u otra manera, que hagan conciencia del mal que están haciendo. Eso es, no es insulto, es un llamamiento de atención, como ustedes cuando lanzan un discurso a favor de ustedes, claro, y que el pueblo se joda, ¿sí? En el 4, Marta. Porque sabemos que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a las cavernas tenebrosas del abismo y allí los retiene para el juicio. Tampoco perdonó a quienes vivieron en los orígenes, aunque sí preservó a Noé, junto con otros 7, por ser el mensajero de la justicia divina, sino que desencadenó el diluvio sobre aquel mundo de pecadores. No libró de la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. A ver, permíteme tantito, permíteme. Ustedes sí saben, ¿verdad?, la historia de Sodoma y Gomorra. Yo me imagino que sí se la saben, sí la han escuchado o la han leído. ¿Qué sucedía en Sodoma y Gomorra? Lo mismo que está sucediendo en la Ciudad de México, en Estados Unidos y en todo el mundo, con esta ideología de género, ¿sí? En aquel tiempo ya traían aquí el chip y no había chips. Ahora ya hay, ¿sí? Pero también ya tenían aquí el chip de que hay que darle rienda suelta a la pasión desordenada. ¿Y qué hizo Dios? Castigó a esas ciudades. Las castigó. ¿Cómo las castigó? Las redujo a cenizas. ¿Cómo las castigó? Las redujo a cenizas. Otra vez, ¿cómo las castigó? Las redujo a cenizas. O sea, las castigó, las desapareció. ¿Por qué? Porque estaban llevando una vida desordenada. Ya. También el Señor dice, ya basta. ¿Sí? ¿Para qué? Síguele. Dice, sino que las redujo a cenizas como escarmiento para los que pecaran después. ¿Para qué? ¿Para qué? Otra vez. Para los que pecaran después. Las redujo a cenizas, ¿cómo qué? Escarmiento. Como escarmiento. Y si no saben lo que es escarmiento, aquí les va la otra traducción. Las redujo a cenizas para que sirviera de escarmiento a los malvados del futuro. O sea, a ustedes y a mí. Porque eso sucedió muchos siglos atrás. ¿Sí? Muchos siglos atrás. Pero él ya lo hizo con esa advertencia para la demás, para la humanidad. ¿Sí? Pero en cambio, dice, libró en cambio al justo Lot, que, afligido por la conducta lujuriosa de aquellos libertinos, sentía torturado día tras día su buen espíritu por las perversas acciones que oía y veía entre sus vecinos. Allá en ese tiempo se encontraba su sobrino de Abraham, Lot. Allá estaba él. Y él, siendo un hombre de Dios, se afligía al ver la situación que estaba viviendo, la situación que se estaba dando en esas ciudades, ¿sí? Y él pedía a Dios, rogaba a Dios.
Incluso allá en Génesis vamos a ver en la historia, ¿sí? Cuando los ángeles pasan a hablar, cuando el Señor pasa a hablar con Abraham, que van dirigiéndose a las ciudades de Gomorra, Sodoma y Gomorra, para destruirlas. ¿Y qué se pone a hablar? Abraham, se pone Abraham a hablar con Dios. Señor, mira, si encontraras 50 justos, por favor, la quemaría, serían capaz. Dice el Señor, si hay 50, no la quemo, no la desaparezco. Bueno, Señor, y si hubiera 45, y así se fue. ¿Por qué? Porque él sabía que ya estaba su sobrino, ¿sí? Y él no quería pues que Dios actuara de esa manera. Señor, y si encontrara 5, si hay 5, dicen, no la quemo. ¿Y cuál? No eran 5, era uno nada más, que era Lot, ¿sí? Así que a él lo salvó, a él lo rescató, porque era una persona que se afligía, se entristecía al ver cómo la humanidad se estaba pervirtiendo, al igual que se está pervirtiendo el día de hoy, ¿sí? Eso que en aquel tiempo todavía no eran templos vivos del Espíritu Santo como el día de hoy. O sea, si a aquellas ciudades les fue como en feria, mal, a nosotros ¿cómo nos va a ir? Porque ya este cuerpo y el suyo, los que están bautizados, son templos vivos del Espíritu Santo, lo dice San Pablo. Templos vivos del Espíritu Santo, ¿sí? Y actuando de esa manera, no es posible, queridos gobernantes, levantemos la vista al cielo, ¿sí? Síguele, síguele. Y es en que 10. el Señor sabe librar de la prueba a los que viven religiosamente y reservar a los malvados para castigarlos el día del juicio. Sobre todo a los que corren detrás de sucios y desordenados apetitos y a los que desprecian la autoridad de Dios. A ver, vuélvemelo a repetir ahí. Vuélvemelo a repetir lo que dijiste. Y es que el Señor sabrá librar de la prueba a los que viven religiosamente y reservar a los malvados para castigarlos el día del juicio. No se va a quedar así, queridos hermanos. Si no se arrepienten, si no hacen un alto en su loca carrera hacia el vacío, si no hacen un alto en su loca carrera por el maldito dinero, ¿sí? Por la ambición, va a haber un juicio. Si no hacen un alto y reflexionan y dejan de hacerlo, va a haber un juicio. Y ese juicio, queridos hermanos, créanlo, que va a estar peor que el juicio que dan los hombres aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Sí? Sobre todo a los que corren detrás de sucios y desordenados apetitos y a los que desprecian la autoridad de Dios. Ahí va. En especial esto vale para esa gente que corre detrás de sucios de los y peores desordenados deseos, de sus sucios deseos, de su naturaleza. ¿Sí? Fíjense, en especial esto vale para esa gente que corre detrás de los peores deseos de su naturaleza y desprecia la majestad del Señor. ¿Sí? Vamos a ver cómo son. Son orgullosos y atrevidos y no tienen miedo de insultar a los espíritus caídos. Mientras los ángeles superiores a ellos en fuerza y en poder no se permiten ninguna acusación injuriosa en presencia del Señor. Esos hombres son como... A ver, dilo tú el 12, a ver si así está igual que aquí. Dilo son tú. como animales irracionales. Legisladores, pongamos atención. ¿Quiénes son o qué es lo que le parece a Dios cuando una persona actúa de esa manera como la que están actuando ustedes? Ustedes legisladores que están allá representando al país, guiando al país, ¿eso es guiar al país? Bien dice el Señor, si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde van a parar los dos? A un agujero, a un hoyo. Van a caer, van a fracasar. ¿Sí?
Dígalo, Marta, por favor. Son como animales irracionales. No corra, Martita. Esto se trata de saborearlo. A ver, otra vez. Son como animales irracionales. Somos como animales irracionables cuando nos portamos de esa manera, queridos hermanos. Somos como animales irrazonables. O sea, el animal no tiene razón. El animal no razona. En eso nos diferenciamos, ¿sí? En eso nos diferenciamos, pero realmente el día de hoy, a como estamos actuando, dice el Señor, esos hombres son como animales irracionables, nacidos solamente para ser capturados y muertos. Pues de haber calumniado lo que no pueden entender, terminarán como animales. A ver, cuando vemos lo que la iglesia nos está enseñando, ¿sí? Lo que la iglesia nos está enseñando. Lo que la palabra de Dios nos dice. Porque le estoy hablando a cristianos, ¿sí? Por eso les estoy hablando de esta manera en cuestión de lectura, ¿sí? Dice el Señor, después de haber calumniado lo que no pueden entender, terminarán como animales, ¿sí? Cuando la persona no entiende la palabra de Dios o la calumnia, la cambia y dice, no, es que eso no es así, es que ¿cómo vas a creer? Si yo siento esto que siento, pues tengo que desahogarlo, ¿sí? ¿Por qué me voy a privar de esto si la vida nada más una vez se vive, no tantas, no más una? Hay que aprovechar. ¿Qué sucede? ¿Sí? Después de haber calumniado lo que no pueden entender, terminarán como animales y recibirán lo merecido por su maldad. Lo que más les gusta, híjole, Marta, a ver, ahí continúale, ¿me va siguiendo? Sí. Dice, recibiendo el pago de su maldad, ponen sus delicias en el placer a pleno día. Son perversos y viciosos y se deleitan en sus mentiras mientras que banquetean alegremente con ustedes. Ahí está. Eso lo dice esa Biblia, esa traducción. En la latinoamericana dice, lo que más les gusta es la orgía en pleno día. La orgía en pleno día. ¿Saben qué es orgía? ¿Qué significa orgía? ¿No saben? Investíguenlo, hagan algo. Yo sé qué es orgía. Lo hemos aclarado otras veces, ¿sí? Abarca varias cosas. Primero, ser un goloso, ¿sí? Comida en exceso, bebida, alcohol en exceso y sexo en exceso de 3 personas más, ¿sí? Esas son orgías. Así que dice, gente sucia y viciosa que se aprovecha de ustedes y los engañan cuando festejan con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Qué dice ahí Marta el 14? Miran a la mujer adúltera con ojos llenos de pasión y no se cansan de pecar. Tienen los ojos llenos de adulterio. A ver, vamos a ver esta palabra, adulterio. ¿Qué significa adulterio? Solamente yo casado por la iglesia me meto con una mujer, con otra mujer, y eso es adulterio. No nada más es eso, adulterio. Es adulterio, pero también adulterio es adulterar la naturaleza. También eso es adulterio. Adulterar lo que por naturaleza es así. Lo que están haciendo ustedes en el Congreso, en la Constitución, lo que quieren hacer es adulterio. Están adulterando lo natural, la naturaleza, ¿sí? No se cansan de pecar y decir a las almas poco firmes, ¿sí? Tienen los ojos llenos de adulterio, no se cansan de pecar y de seducir. ¿Y de seducir a quiénes? A las almas poco firmes. Las almas que los están siguiendo, las almas, queridos hermanos,
que estamos, yo digo estamos, que están siguiendo esta ideología de género torcida, sucia, equivocada. A las almas, dices, ¿quiénes son? Y de seducir a las almas poco firmes. Las almas que están siendo seducidas son las que están poco firmes, están débiles, no conocen y se dejan guiar como borreguitos. Donde va, dice que el pastor, el que sabe, el que conoce las leyes, el que las pone en un libro y trata de llevarlas a cabo, ¿sí? El que va siguiendo esas cositas, que son cosotas, ¿sí? Esas tonterías, son almas poco firmes, ¿sí? ¿Quiénes son los que hacen eso? Son gente maldita que tienen el corazón ejercitado en la codicia. ¿Cómo lo dice ahí, Marta? Dice, tienen el corazón inclinado a la codicia. ¿Sí? Tienen el corazón inclinado a la codicia. Son diferentes traducciones, ¿sí? En algunas tratan de suavizarlo, porque como ese es para jóvenes, para que los jóvenes no se hieran. ¡Ay, cómo va a ser maldito esto! ¿Sí? No, hay que hablarles cómo es, cómo va. Si no, no entienden. Si no, no entendemos. Abandonaron el camino recto y tomaron el camino de Balaam. Imagínense, ya nos está llevando a acordarnos qué sucedió con aquel hombre. Abandonaron el camino recto y tomaron el camino de Balaam. ¿Qué hizo? ¿Quién es Balaam? Hijo de Bosor, al que le gustaba ganar dinero haciendo el mal. ¿Sí? Así había un hombre allá. A ver qué pasó, a ver qué sucedió. Pero ustedes saben quién lo reprendió por su torpeza. Fíjense. Dios puede hacerlo porque Dios es Dios y no hay nadie más poderoso que Dios. ¿Sí? Puede hacerlo. Dice, lo reprendió por su torpeza. ¿Quién lo reprendió? Escuchen. Su burra. Su burra lo reprendió por su torpeza. ¿Sí? Su burra empezó a hablar con voz humana y detuvo al profeta en su locura. Lo que están haciendo, queridos hermanos, engañando a la gente, llevando a la gente a esas almas débiles de conocimiento, ustedes los están llevando porque están siguiendo una locura, ¿sí? Una locura. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? ¿Con qué los compara? Marta, el 17, por favor. Esos hombres son manantiales sin agua, nubes impulsadas por el huracán. Sabe, Marta, no me ganes. Vuélvelo a repetir, Marta, por favor. Esos hombres son manantiales sin agua. Son manantiales sin agua, son manantiales secos, no tienen vida. ¿Qué es el agua? Da vida. Sin embargo, esas personas no dan vida, no los llevan a la vida, y eso es lo que debemos de entender, queridos hermanos. Sigue. Una oscuridad profunda les espera. Una oscuridad profunda les espera, ¿eh? No les espera la luz. Sigamos esas ideologías y veremos lo que nos va a esperar. Una oscuridad profunda. Sí. Pronuncian discursos vanidosos y seducen con desenfrenados placeres carnales a quienes acaban de apartarse de los que viven en el error. Eso sí. Esos discursos largos y extendidos y con palabras bonitas. ¿Qué dijo? No sé. ¿Sí? Queridos hermanos. Ajá, sigue. Les prometen libertad. Ellos que son esclavos de la corrupción, porque cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Sí. Prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues cada uno es esclavo de aquello que lo domina, ¿sí? De aquello que lo domina. Y si a ellos los está llevando la ambición al dinero, son esclavos del maldito dinero.
Son esclavos del dinero. Y dice el Señor, nadie puede servir a dos amos. Con uno quedará mal. Y en este caso están quedando mal con el Señor, con Dios, con el que los llamó de la nada a la existencia. A Él le están fallando, ¿sí? Y si estos que se habían liberado de los vicios del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ellos, su situación actual resulta peor que la primera. Más les valdría no haber conocido los caminos de la santidad, que después de haberlos conocido, apartarse de la santa doctrina que les fue enseñada, ¿sí? Esta doctrina, esta enseñanza ha sido enseñada por 20 siglos, ¿sí? De Jesucristo. Por 20 siglos ha sido enseñada, ¿sí? La santa doctrina. ¿Por qué santa? Porque quien empezó a enseñar es santo, Cristo. Él es, y el lunes vamos a ver qué es lo que hizo Cristo, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que hizo Cristo, a ver si Él andaba con medias tintas. No, Señor, no es así. No es así. Dice el Señor, el que no junta conmigo desparrama, ¿sí? El que no está conmigo está contra mí. Así lo dice el Señor. ¿Qué quieren que haga? ¿Que yo diga lo contrario? No, pues a lo mejor ya Él es Dios, tiene que echarme la mano. O sea, ¿para qué me hizo? No, no es así. Permítanme, discúlpenme que nos vayamos desilusionando de este encanto. Que pensemos que Dios, es que Dios me va a perdonar. Es que pues sí, ¿por qué no? Así. Vamos analizando lo que dice el Señor, ¿sí? Se les aplica con razón, fíjense, a esa gente se le aplica con razón lo que dice el proverbio. El perro vuelve a su propio vómito y el cerdo lavado se revuelca en el barro. Marta, ¿cómo lo dice ahí? Les pasa lo que dice el refrán: el perro vuelve a su propio vómito y el puerco recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Queridos hermanos, simplemente estamos tratando de hacer algo, ¿sí? Tratando de hacer algo. Y si ustedes gustan y quieren compartir este video, háganlo, siéntanse libres. Lo estamos haciendo por amor y con amor, sin insultar a nadie. Estamos con la palabra de Dios, viendo que muchas veces estamos equivocados nosotros, creemos que Dios es puro amor y que nos dice, vente la oveja, yo te voy a cargar aquí. Ven. Sí, eso sí es cierto. ¿Sí? Dios tiene poder y es misericordioso para perdonar cualquier pecador, a cualquier pecador, y por más grande que haya sido su pecado. ¿Sí? ¿No dice el Señor que así sean los pecados rojos como escarlata? ¿Quedarán limpios como la nieve? Claro, porque tenemos un Dios misericordioso y lo que se está haciendo aquí es buscar la forma de abrir los ojos, ¿sí? Para evitar continuar haciendo el mal, para evitar continuar llevando a la gente, a la humanidad, a la sociedad, a ese hoyo negro, ¿sí? A ese hoyo en donde dice la palabra de Dios que un ciego y otro ciego caerán en el mismo agujero, ¿sí? O sea, vamos a fracasar. Queridos hermanos, esto fue todo por el día de hoy. Marta, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos pues que ustedes vuelvan a darle un repaso más a esta carta, la segunda carta de San Pedro, capítulo 2, todo el 2, no es largo, es una hojita, ¿sí? Una hojita nada más, son 3 líneas. Háganlo, estúdienlo, deleítenselo, ¿sí? Para que miren que Dios nos habla muchas veces con palabras fuertes, pone ejemplos, ¿sí? A ver, espérate, Fidel, ¿por qué Dios? Pero si es San Pedro el que escribió eso. Sí, San Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Así es, por eso es palabra de Dios lo que está aquí. Así que analicemos
y miremos a nuestro alrededor, queridos hermanos, cómo estamos viviendo el día de hoy, ¿sí? Nos hemos pasado con unos minutitos, pero bueno, hay una pequeña recompensa. Marta, ¿tienes por ahí tu teléfono o ¿Qué necesitas? para que leas los mensajes? ¿Sí? ¿Hay mensajes? Sí, hay unos mensajes ahí. Sí, dice, a ver, no, pues Acerques para que lo leas. es Barrientos Morales, estoy viendo. Gracias, hermana, Dios les bendiga. Gracias por estarnos viendo. Albert Durán, saludos, hermanos, bendiciones, se escucha muy bien, gracias. Don Cefe pone 2 ojos ahí, ¿eh? Laura Micaela Alvarado Pérez también lo está viendo. Bien, queridos hermanos, pues les damos las gracias, compartan y no se les olvide elevar a Dios una plegaria por su programa, por este ministerio del compartimiento de la palabra de Dios, actualizándola a nuestras vidas, a lo que estamos viviendo. Que Dios les bendiga y que pasen una excelente noche en el Señor. Vamos a poner nuestras familias en las manos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y especialmente a estas personas que se dedican a perfeccionar las leyes, ¿sí?, de la constitución de un país, que sea siempre para una mejor calidad de vida social y espiritual ante Dios. Así que Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, pasen una feliz noche en el Señor. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Hasta pronto. Bendiciones. Marta, gracias por todo. No, mucho gusto.